Buenos, gracias hermanos por estar con nosotros en esta noche. Hoy vamos a comenzar con el libro de Ezequiel, capítulo 1. Nosotros estamos transmitiendo desde la página de Casa de Elohim. También les quiero informarles que nosotros nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche, ahora mismo en Buffalo, New York, y a las 8 de la noche en Puerto Rico. Si ustedes quieren, ¿verdad?, ser parte de este discipulado, infórmenle a la pastora Adlin para que nosotros le podamos mandar el link, o a Caleb Rodríguez Robles, que también es parte, ¿verdad?, de la obra, y también él tiene todos los datos necesarios. Así que vamos a comenzar con este libro del capítulo 1 de Ezequiel. Vamos a leerlo rapidito. La Biblia que yo estoy usando es Biblia Israelita Nazarena, ¿verdad? Y todas las Biblias son, ¿verdad?, lo mismo, pero tienen versiones diferentes. Así que la que, vuelvo y repito, lo que yo estoy usando es la Israelita Nazarena, que tiene los nombres hebreos. ¿Ok? Así que comenzamos. Y dice así el libro de Ezequiel, capítulo 1. Comienza diciendo: en el año 30, el quinto día del mes cuarto, cuando estaba yo en la comunidad de exiliados junto al río Quebar, se abrió del cielo y vi visiones de Elohim. En el quinto día del mes, en el quinto año del exiliado del rey Joaquín, le llegó la palabra de Yahweh al sacerdote Ezequiel, que eso es en hebreo, el nombre de Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los castitas junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano de Yahweh. Miré y vi que venía del norte un viento huracanado, una enorme nube con un fuego centelleante rodeado de un resplandor. Y en su centro, en medio del fuego, había un resplandor como de ámbar. En su centro estaban también las figuras de 4 animales. En hebreo se llaman hayot. Y esta era su apariencia. Tenían las figuras de seres humanos, sin embargo, cada uno tenía 4 caras y cada uno tenía 4 alas. Las piernas de cada uno se fusionaban en una sola pierna rígida, y los pies de cada uno eran como una sola pezuña de becerro, y su brillo era como el lustre de bronce pulido. Tenían manos humanas debajo de sus alas. Los 4 tenían sus caras y sus alas en sus 4 costados. Las alas de cada uno se juntaban unas con otras, no se volvían cuando se desplazaban. Cada uno se desplazaba en la dirección de cualquiera de sus caras. Cada uno tenía una cara humana al frente. Cada uno de los 4 tenía una cara de león al lado derecho. Cada uno de los 4 tenía una cara de toro en el lado izquierdo. Y cada uno de los 4 tenía una cara de águila que era por detrás. Así eran sus caras. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 que cubrían sus cuerpos. Cada uno se desplazaba en la dirección de cualquiera de sus caras. Iban a donde quiera que el espíritu los impelía a ir. Y impelía es a donde quieran que, ¿verdad?, iban, o sea, desplazaban, sin voltearse cuando se desplazaban. Tal era la apariencia de los animales. Con ellos había algo que parecía carbones de fuego encendido. Ese fuego, como antorchas, se desplazaba entre los animales. El fuego resplandecía y del mismo salían relámpagos. Moviéndose de allá y de acá entre los animales había algo que parecía relámpagos. Mientras yo miraba a los animales, vi una rueda, o fan en hebreo, en la tierra junto a cada uno de los animales de 4 caras. En cuanto a la apariencia y la estructura de las ruedas o fanín, brillaban como una esmeralda. Las 4 ruedas tenían la misma forma. La apariencia y la estructura de cada una era como de una rueda dentro de otra rueda. Y cuando se desplazaban, cada uno podía moverse en la dirección de cualquiera de sus 4 lados. No viraban cuando se desplazaban. Sus aros eran altos y aterradores, porque los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor.
Y cuando los animales se desplazaban, también se desplazaban las ruedas junto a ellos. Y cuando los seres se elevaban de sobre la tierra, las ruedas también se elevaban. A donde quiera que el espíritu los impelía a ir, ellas iban, y a donde quiera que el espíritu los impelía y las ruedas también se elevaban junto con ellos, pues el espíritu de cada animal estaba en las ruedas. Cuando ellos se desplazaban, también ellas se desplazaban. Y cuando ellos se detenían, también ellas se detenían. Y cuando ellos se elevaban de la tierra, también las ruedas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de cada animal estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los animales había una forma, una bóveda, con un brillo impresionante como de cristal. Se extendía por encima de sus cabezas. Debajo de la bóveda, cada uno tenía un par de alas extendidas hacia las de los otros, y cada uno otro par cubriéndole el cuerpo. Cuando se desplazaban, yo podía escuchar el ruido de sus alas como el ruido de potentes aguas, como la voz de Shaddai, un tumulto como el bullicio de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Desde arriba de la bóveda, por encima de sus cabezas, vino un sonido. Cuando detenían, bajaban sus alas. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había la forma de un trono que parecía de zafiro. Y arriba, sobre dicha forma de trono, estaba alguien semejante a un hombre. Desde lo que parecía su cintura hacia arriba vi un brillo como de ámbar, algo que parecía como un fuego encerrado en un marco. Y desde lo que parecía su cintura hacia abajo vi algo que parecía fuego. Había un resplandor alrededor de él, como el aspecto del arco iris que brilla en las nubes en un día de lluvia. Y así era el aspecto del resplandor alrededor. Este era el aspecto de la apariencia de la presencia de Yahweh, Yud-Heh-Vah-Heh. Cuando la vi, caí prostrado sobre mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba. Y así termina, ¿verdad? El capítulo 1 de Ezequiel. Y este capítulo lo que habla es de una visión que el Eterno le dio de unos seres celestiales a Ezequiel. Entonces yo sé que, ¿verdad? Es un poquito difícil imaginarse, ¿verdad? Estos seres celestiales, porque no son común, no son seres celestiales que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino son seres, ¿verdad? Celestiales. Cuando hablo de celestiales, digo que son seres vivientes del cielo. Así que yo pude conseguir un video bien bueno que verdaderamente, explica muy bien qué es, ¿verdad? Cómo nosotros nos podíamos imaginar estos seres celestiales, como que iba de acuerdo con la visión de Ezequiel de este capítulo 1. Quiero preguntarle a Caleb, Caleb, ¿ustedes pueden ver mi página Sí, o mi pantalla? Perfecto. Pues entonces, este video lo voy a sacar de aquí, y le quiero obviamente, ¿verdad? Dar crédito a este muchacho que hizo esta página. Esta página se llama John 832 Publishing. Aquí él puso un video bien bueno del capítulo 1 de Ezequiel. Y aquí verdaderamente demuestra, ¿verdad? Muy detalladamente todos los seres celestiales y el trono de Yod-Heh-Vah-Heh y toda la visión que vio Ezequiel. ¿Ok? Así que esta es la página. Obviamente le queremos dar crédito a esa persona por hacer ¿verdad? Esta página. Y ahora, ¿verdad? Voy a buscar el video que les voy a enseñar de Ezequiel. Un momentito. Ok, perfecto. Ese en un momento, déjame ponerlo más grande. Ok.
No sé por qué no lo quiere poner más grande. No lo pueden ver, ¿verdad? Se ve chiquito. Se ve bien, Y ahora. mucho mejor. Ok, perfecto. In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiachin's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar, and the hand of the Lord was there upon him. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber, out of the midst of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man, and every one had 4 faces, and every one had 4 wings. And they had the hands of a man under their wings on their 4 sides. As for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man, and the face of a lion on the right side, and they 4 had the face of an ox on the left side. They 4 also had the face of an eagle. Thus were their faces. And their wings were stretched upward. 2 wings of every one were joined one to another, and 2 covered their bodies. And their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot, and they sparkled like the color of burnished brass. And their whole body, and their backs, and their hands, and their wings were full of eyes round about. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches. And the living creatures ran and returned, as the appearance of a flash of lightning. When they stood, they let down their wings. And when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, a tumultuous noise as the noise of a host. This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Chebar, and I knew that they were the cherubims. And I looked, and behold, 4 wheels beside the cherubim,
one wheel beside one cherub, and another wheel beside another cherub. And the appearance of the wheels was as the look of a chrysolite stone. And they four had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel. As for their rims, they were high and dreadful, and they four had their rims full of eyes round about. When the living creatures went, the wheels went beside them, and when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Wherever the Spirit was to go, they went. There was the Spirit to go, and the wheels were lifted up beside them, for the spirit of the living creature was in the wheels. When they went in their four directions. They didn't turn as they went, but to the place where the head looked, they followed it. And I heard the noise of the wings of the living creatures as they touched one another, and the noise of the wheels beside them, even the noise of a great rushing. As for the wheels, they were called in my hearing the whirling wheels. In among the wheels between the cherubim were burning coals of fire. The fire went up and down among the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth lightning. Over the head of the living creature there was the likeness of an expanse, like the awesome crystal to look on, stretched forth over their heads above. Above the expanse that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone. And on the likeness of the throne was a likeness as the appearance of a man on it above. I saw as it were glowing metal, as the appearance of fire within it round about, from the appearance of his loins and upward. And from the appearance of his loins and downward, I saw as it were the appearance of fire, and there was brightness round about him. As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness around. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. When I saw it, I fell on my face, and I heard a voice of one that spoke. Pues ese video, aunque está en inglés, lo que está hablando, ¿verdad? Es el capítulo que acabamos de leer de Ezequiel. Lo que pasa es que después lo estaba hablando en inglés, pero lo que estaba diciendo el muchacho es el capítulo 1 de Ezequiel, eso era lo que estaba hablando. Y el video estaba representando los seres celestiales, que eran los querubines, con el vidrio de cristal que nosotros acabamos de ver. También el trono del Eterno como la piedra de zafiro, todo lo que nosotros acabamos de leer ahora mismo del capítulo de Ezequiel, de la figura, eso es el video lo que está demostrando. Y quería, ¿verdad?, compartir ese video y enseñarles porque verdaderamente ese video, detalle por detalle, describe todo lo que está en ese capítulo 1 de la visión de Ezequiel con las ruedas y todo. Y yo tengo imágenes que les voy a enseñar, pero quería enseñarles ese video primero. Pues entonces,
¿verdad? ¿Verdad? Para ahora ir más detalladamente en el capítulo de Ezequiel, vamos a hablar, ¿verdad? Algunos versículos que, ¿verdad? Que quería compartir con ustedes, que el Eterno, ¿verdad? Ministró a mi alma, al igual pues quiero compartirlos con ustedes. Pues rapidito el capítulo comienza hablando, ¿verdad? Que en el año 30, el quinto día del mes cuarto, Ezequiel dice que él estaba en una comunidad de exiliados. Esa comunidad de exiliados que está hablando Ezequiel era la casa de Judá. Sabemos, ¿verdad?, que en aquellos tiempos la casa de Judá fue exiliado a Babilonia, entonces la casa de Israel fue exiliado a Siria. Pues Ezequiel era de la casa de Judá, ¿verdad? Que la casa de Judá está compuesta de 2 tribus, ¿ok? Pues Ezequiel estaba en esa casa y él estaba en Babilonia. Pues entonces el versículo, ¿verdad? 1 comienza, ¿verdad? Con este documento histórico, que ellos estaban en el río Quebar, que es un tributario del río Éufrates. Entonces, el río Éufrates es la actual Irak. So, Irak ahora mismo, ¿verdad? Ese río está en Irak. ¿Ok? En aquel entonces, pues se le llamaba río Éufrates Quebar, río Quebar. Pues ahora mismo en el mapa es en Irak, que pues la localización, ¿verdad?, del río es un poquito incierta, pero sí se expresa que en sus orillas estaban, ¿verdad?, los judíos exiliados de Babilonia. Y sabemos que, ¿verdad?, este exilio de Babilonia fue por muchos años, duró 70 años, que fue durante el siglo VI. So, en el siglo VI fue que, ¿verdad?, que la casa de Judá fue exiliada. Y durante ese exilio en ese río, ahí es que, ¿verdad?, el sacerdote Ezequiel es que tuvo esta visión. Ezequiel era un Cohen, era un sacerdote, y también Ezequiel significa Elohim reforzado, Dios reforzado, o sea, Dios reforzará, o sea, que Él nos brindará nueva fuerza. Pues mientras él estaba, ¿verdad?, en ese exilio, el Eterno, ¿verdad?, le permite tener esa visión, ¿verdad? Y, ¿verdad?, para compartir el exilio está también en el libro de Jeremías, específicamente el capítulo 3, que nosotros en Casa de Elohim, nosotros ya estudiamos el libro de Jeremías y el libro de Daniel. Si ustedes, ¿verdad?, quieren saber un poquito más de las 2 casas, de los exilios de estas 2 casas, les recomiendo que lea este libro, el libro de Jeremías y el libro de Daniel, que conecta, ¿verdad?, con este libro de Ezequiel cuando se trata de las 2 casas y el exilio. ¿Está bien? Así que en esos 2 libros ustedes pueden ver, ¿verdad?, y pueden saber un poquito más y conocer un poco más del exilio de las 2 casas y, ¿verdad?, y cómo conecta todas las tribus con esos exilios. Entonces, moviéndonos para el versículo 2 del versículo 5, vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno permitió que Ezequiel viera una figura, ¿ok? Y esas figuras que él pudo ver eran los querubines, los animales. Pues desde el versículo 2 hasta el versículo 5, ¿verdad?, habla de esa figura de esos animales, ¿verdad? Entonces, habla de que esos animales tenían forma de humano, pero no completamente, ¿ok? No completamente tenían forma de humano, sino cada uno de esos querubines tenían, ¿verdad?, diferentes tipos de características. Los 4 tenían que una cara de un hombre, una cara de un águila, una cara de un toro o un buey, y también una cara, hombre, pues, águila, y de león, ¿ok? Esos 4 querubines tenían estas 4 caras y da especificaciones en dónde están esas caras. Más adelante les voy a explicar, ¿verdad?, las especificaciones de por qué el Eterno, ¿verdad?, los pone así a esos seres celestiales. Entonces también se dice que esos seres celestiales tenían alas, ¿verdad? Y en todo su cuerpo lo que habían eran ojos, por todo su cuerpo, como yo les había demostrado en ese video que nosotros vimos, ¿verdad?, unos minutos atrás. También más adelante, el Eterno permite que Ezequiel vea, ¿verdad?, el trono y su figura, ¿verdad?
Entonces quería traer, antes de, ¿verdad? De ir más en fondo de los seres celestiales, de por qué, ¿verdad? Estas características y por qué el Eterno, ¿verdad? Permitió ver Ezequiel esta visión. Quiero, ¿verdad? Brindarles unos versículos de cielos abiertos. Hay muchas personas, ¿verdad? Que lamentablemente no creen que el Eterno, ¿verdad? Pueda brindar estas visiones a sus hijos o que el Eterno no habla. Y sí sabemos hoy día que el Eterno sigue hablando y que siempre nos ha hablado durante la creación. Y sabemos que el Eterno, ¿verdad? Tiene diferentes maneras de hablarnos. Él nos habla por visiones, Él nos habla por, ¿verdad? Por sueños, nos habla por medio de la palabra, nos habla por medio de profetas. Entonces, la visión que tenía aquí Ezequiel, que fue obviamente dada por el Eterno le estaba mostrando algo. Y quería, ¿verdad?, traer unos versículos de que sí el Eterno abre los cielos para que nosotros podamos ver más allá del ámbito físico, ¿verdad? Ahora mismo nosotros lo que vemos son cosas físicas. Nosotros podemos vernos a nosotros mismos, ver materias, objetos, ver la creación, pero tenemos que entender que también hay otra plataforma, hay un ámbito espiritual, hay algo más allá, en el que nosotros no podemos ver y que es invisible para nuestros ojos físicos. Y ves, todo tiene un propósito del por qué, pero eso no significa que nosotros no tengamos, ¿verdad?, el privilegio de ver cosas espirituales o cosas en el ámbito espiritual. Muchas personas, ¿verdad?, pueden testificar a esto y han testificado que ellos han visto cosas espirituales y que el Eterno les ha permitido ver cosas espirituales. Hay muchas personas que sí creen y hay muchas personas que no creen. En mi, ¿verdad?, humilde opinión, sí yo creo en esto y sí la palabra muestra que el Eterno ha dado visiones a muchos de sus profetas y que les ha hablado por visiones, y sí nosotros también podemos ver aquí por otros libros que también menciona cómo el Eterno abre esos cielos para que nosotros podamos ver más allá en el ámbito espiritual. Entonces, esos versículos son, el primero es Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces, déjame otra vez share my screen. Perfecto. Pues entonces, en Apocalipsis, porque tengo aquí los versículos, capítulo 19, versículo 11 dice así: vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Aquí en este libro de Apocalipsis habla del Mashiach cuando va a venir por segunda vez, que él abre el cielo abierto para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, este evento. Otro libro es Génesis capítulo 7, versículo 11. En Génesis capítulo 7, versículo 11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, en ese día reventaron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. Entonces aquí hay otro libro que habla de cómo el Eterno, ¿verdad?, abrió los cielos, abrió el abismo y se abrió, ¿verdad?, las compuertas del cielo. Que aquí, ¿verdad?, nosotros podemos ver otro libro que menciona de cielos abiertos, de cómo el Eterno abre los cielos, de cómo el Eterno, ¿verdad?, permite que los hijos puedan haber estos eventos en el ámbito, ¿verdad?, o nuevamente, como estaba hablando, espiritual. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 4 del libro, versículo 1 dice: después de esto, mire, y vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Entonces aquí, ¿verdad?, en este libro habla de cómo el Eterno le da una visión a Juan, a Johanán, y le permite ver, ¿verdad?, cómo el cielo se abre y le permite oír, ¿verdad?, al Mashiach hablarle a él como trompeta.
Entonces, otro libro es el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16, que dice, después de sumergirse, Yahoshua subió enseguida del agua. Entonces el cielo se le abrieron y vio el espíritu de Yahweh que bajaba como una paloma y venía sobre él. Discúlpeme. Aquí vemos, ¿verdad? Otro evento en el que cuando el Mashiach, Yahoshua, lo estaban bautizando, ¿verdad? En el río, el cielo se abrió y vio el espíritu de Yahweh que bajaba como una paloma. Aquí vemos otro evento que pasa también en la palabra, en el que el Eterno, ¿verdad? Abre, ¿verdad? Esa visión espiritual en los hijos y abre esos cielos para nosotros, ¿verdad? Ver más allá, tener un avance espiritual por medio, ¿verdad? De nuestra visión. Entonces, por último, el otro libro es Marcos. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 10, dice, tan pronto subió del agua, vio que los cielos se abrían y que el espíritu bajaba sobre él como paloma. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos cómo, y voy a parar aquí de compartir, aquí vemos cómo, ¿verdad? El Eterno nuevamente demuestra, ¿verdad? En el ámbito espiritual, cómo Él permite que los hijos, ¿verdad? Tengan una visión más allá. Entonces, sí podemos, ¿verdad? Decir que sí el Eterno habla a sus hijos, que sí el Eterno tiene experiencias maravillosas con sus hijos, que sí el Eterno permite que nuestros ojos sean abiertos para nosotros tener más experiencia espiritual y no física, porque el Eterno es espíritu, ¿verdad? El Eterno es Rúa, y el Eterno, ¿verdad? Como hemos mencionado en Casa de Elohim, en otros videos, hay muchas formas que el Eterno se transmite, y una de las maneras que el Eterno se transmite es por medio de Ruach HaKodesh, y así nosotros podemos, ¿verdad? Tener una visión más alta. También el Eterno, ¿verdad? Se transmite por medio de la naturaleza. Hay muchas otras maneras que el Eterno se transmite porque Él nos hizo a nosotros, Él hizo la creación. En cada cosa que Él hizo, que Él creó, hay un depósito de Él, hay una esencia de Él. Obviamente, ¿verdad? Vemos que el Mashiach es una esencia mayor de Él, que Yahshua, y vemos que Rúa, ¿verdad? Es una, esencia también mayor de Él, pero cada uno de nosotros tenemos también un depósito de Él porque Él nos creó y nosotros fuimos a imagen y semejanza de Él. Todo esto, ¿verdad? Tiene que ver con el ámbito espiritual. Todo esto tiene que ver, ¿verdad? Con la visión espiritual. Por eso es que el Eterno, ¿verdad? Se enfoca, ¿verdad? En el Rúa. También más adelante, que lo vamos a mencionar, vemos cómo estos seres celestiales se movían de acuerdo al espíritu. De acuerdo a Rúa se movía o se desplazaba, ellos también se desplazaban. O sea que si el Rúa se movía para adelante, los querubines se movían para adelante. Y si el Rúa se movía para atrás, los querubines se movían para atrás. Y eso lo menciona aquí en los versículos más adelante, que por medio de Rúa ellos también se movían. Así nosotros somos también. Por medio de Rúa nosotros nos movemos y nos conducimos por medio de Rúa, que está en nosotros, ¿verdad? Que es el Mashiach en nosotros. Así que, ¿verdad? Todo tiene un propósito de ser y todo tiene un porqué. Entonces, ¿verdad? Más adelante lo explicaré más detalladamente, pero quería mencionar más, ¿verdad? Estos versículos de cielos abiertos para que, ¿verdad? La gente vea que sí es posible que nosotros tengamos, ¿verdad? Visiones espirituales y sí es posible que nosotros tengamos esas experiencias espirituales con el Eterno, que sí es posible y que sí es real. Entonces, más adelante, en el versículo, ¿verdad? 4 del libro de Ezequiel, de este capítulo, menciona cómo el Eterno se presenta delante de sus hijos. Entonces, en el versículo 4 dice así: miré y vi que venía del norte un viento huracanado, una enorme nube con un fuego centelleante, rodeado de un resplandor, y en su centro, en medio del fuego, había un resplandor como de ámbar. Discúlpenme. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Otra manera de cómo el Eterno se presenta ante sus hijos, ¿verdad? En el libro de Éxodo,
nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno se presenta ante Moisés, ante Moshe, y sabemos que el Eterno se presenta ante Moshe en el libro del Éxodo, en el libro de Shemot, como una zarza ardiente. Sabemos también, y esto muchas personas lo saben, que el Rúa también, nosotros, ¿verdad?, los cristianos y los mesiánicos, nosotros que hemos tenido experiencia, decimos que, ¿verdad?, que el fuego arde dentro de nosotros por medio de Rúa, que el fuego consume, ¿verdad? Pues también eso es una manera, ¿verdad?, de explicar cómo el Eterno se presenta en nuestra vida y nos consume para entonces purificarnos y santificarnos, ¿verdad?, de toda, ¿verdad?, contaminación que nosotros hemos estado alrededor. Pues entonces quería, ¿verdad?, mencionar unos versículos que también hace, ¿verdad?, esa confirmación de cómo el Eterno se presenta a sus hijos. Entonces voy a compartir otra vez el screen para que puedan ver, o la pantalla, perdón, para que puedan ver el versículo que yo traje. Un versículo que yo traje es Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 2, que dice: una vez Moshe, mientras atendía el rebaño de su suegro Yitro, el sacerdote de Midian, guió el rebaño al desierto y llegó al Joreb, en el monte de Ja-Elohim. Un mensajero de Yahweh se le apareció en un fuego llameante que salía de un arbusto. Él miró y vio que había un arbusto en llamas, sin embargo, el arbusto no se consumía. Aquí vemos una manera de cómo el Eterno se presentó delante de este siervo de Moshe, y él se presentó con una zarza ardiente. Bueno, un mensajero de Yahweh. Entonces, nuevamente, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, desde el versículo 18 al 23, el Eterno se presenta de otra manera también. Y dice así: él dijo, oh, déjame contemplar tu presencia. O sea, Moshe le dice al Eterno, déjame contemplar tu presencia. Y él le respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh, Yoreh Bajei, y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Y agregó, pero no puedes ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Y Yahweh le dijo, mira, hay un lugar cerca de mí, colócate sobre la roca y cuando pase mi presencia, yo te pondré en la grieta de la roca y te escucharé con mi mano hasta que haya pasado. Luego apártate de mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no debe verse. Aquí es otra manera de cómo el Eterno se presentó a Moshe. O sea, el Eterno se presentó a Moshe solamente con sus espaldas, pero no pudo ver Moshe el rostro del Eterno, porque el Eterno dijo que si lo veía, pues no iba a vivir. Entonces, por último, nuevamente en el libro de Shemot de Éxodo, también hay otra persona que pudo, ¿verdad?, presenciar la Chequina, la presencia del Eterno, que fue Sípora. Sípora era, ¿verdad?, la esposa de Moshe en aquel entonces, y ella también pudo presenciar, ¿verdad?, la Chequina, la presencia del Eterno. Ella pudo, ¿verdad?, verlo también. Y dice así, en el capítulo 4 de Éxodo de Shemot, versículo 24 al 26. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu primogénito. Entonces, en un campamento nocturno por el camino, Yahweh le salió al encuentro y buscaba matarlo. Este versículo específicamente, y perdónenme, el primero no va a ir, el que va es el 24. Estos versículos específicamente, para explicarles un poquito más a fondo, habla de que cuando Moshe iba de camino para Egipto para cumplir su misión, ¿verdad? Él iba de camino para Egipto, y en ese transcurso de ese camino, ¿verdad?,
Moshe se supone que hubiera circuncidado a su hijo, porque en ese entonces, en la cultura judía, cuando habían recién nacido, tenían que esperar 8 días y en el 8º día, pues se circuncidaba al niño. Pues en ese transcurso, ¿verdad? De ellos caminando hacia Egipto, pues se les pasó los días y Moshe no circuncidó, ¿verdad? A su hijo. Y por no circuncidarlo, pues el Eterno cogió y se le salió al encuentro y lo que iba a hacer era que iba a matar a Moshe por no haber, ¿verdad?, seguido la instrucción del Eterno, porque el Eterno le dijo que circuncidara a su hijo. Así que Sípora, que era la esposa aquel entonces de Moshe, cogió una piedra filosa y cortó el prepucio de su hijo. Y aquí lo menciona en el versículo 25. El versículo 25 dice, así que Sípora tomó una piedra filosa y le cortó el prepucio a su hijo y le tocó las piernas con él y dijo, tú me eres en verdad un esposo de sangre. Y cuando él lo dejó quieto, ella añadió un esposo de sangre por motivo de la circuncisión. O sea que cuando el Eterno, ¿verdad?, iba al encuentro y buscaba matarlo, cuando Sípora hizo, ¿verdad?, lo que tenía que hacer y obedeció al Eterno de circuncidar a su hijo, pues tiró el prepucio delante de Moshe para que el Eterno pudiera ver, ¿verdad?, que se hizo, se lo obedeció lo que tenían que hacer y ahí, ¿verdad?, el Eterno pues no mató a Moshe. Ahí vemos otra manera, ¿verdad?, de cómo el Eterno se presentó delante de Sípora, ¿ok? Se presentó, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, no espiritual, pero de una manera presentable en el que ella podía verlo y no morir, porque como habíamos, ¿verdad?, leído anteriormente, si cualquiera de nosotros y en aquel entonces, si viera realmente nosotros al Eterno en su, ¿verdad?, divinidad, podemos morir, porque Él es tan santo y tan puro que, ¿verdad?, nosotros no podemos, ¿verdad?, vivir viendo esa divinidad mayor de Él. Por eso cada vez que el Eterno se presenta a sus hijos, Él se presenta de diferentes maneras en el que nuestro cuerpo y también nuestra alma pueda presenciarlo, porque si nosotros nuevamente lo vemos en su total divinidad, no pudiéramos, ¿verdad?, resistir y no pudiéramos, ¿verdad?, resistir esa presencia tan mayor de santidad, porque Él es mayormente santo. Así que, ¿verdad?, aquí vemos cómo el Eterno se presentaba a su hijo. Y hay más versículos en la palabra de cómo el Eterno se presenta a sus hijos, pero esas son diferentes maneras de cómo el Eterno se presentó a los hijos en aquel entonces. Entonces, más adelante, en el versículo 6, es que hablamos, ¿verdad?, de los querubines. Entonces, en el versículo 6 se describe con mayor facilidad la descripción de estos animales, ¿verdad? Más adelante nosotros vamos a volver a leer la descripción de los animales en el capítulo 10 de Ezequiel. No lo quise traer con este estudio del capítulo 1 porque hay muchas cosas de qué hablar y también como que no quiero, ¿verdad?, adelantarme mucho, pero vamos a volver a ver a estos seres celestiales en el capítulo 10 de Ezequiel. Entonces, hay otros libros que también mencionan a los querubines. Entonces, un libro que menciona a los querubines, a estos seres celestiales, ese es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, y estamos acá, Revelaciones, capítulo 4, desde el versículo 6 al 8, dice así, y delante del trono hay como un mar de vidrio, o sea, un mar de vidrio, de cristal, semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente es semejante a un león y el segundo ser viviente es semejante a un becerro, a un buey, a un toro. Y el tercer ser viviente tiene cara como de hombre y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas. Y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir, santo, santo, santo es Yahweh, el Shaddai, que era y que es
¿y qué será? Aquí también vemos otra descripción bien específica de estos querubines que ¿verdad? Se confirma y conecta con este libro de Ezequiel. Si nosotros volvemos al libro de Ezequiel en el capítulo 1, en el versículo 6, porque estamos en el versículo 6, dice lo mismo. En el versículo 6 dice, sin embargo, cada uno tiene 4 caras y cada uno tenía 4 alas. Las piernas de cada uno se fusiaban en una sola pierna rígida y los pies de cada uno eran como de una sola pezuña de becerro y su brillo era como el lustre de bronce pulido. Tenían manos humanas debajo de sus alas. Los 4 tenían sus caras y sus alas en sus 4 costados. Las alas de cada uno se juntaban en unas con otras. No se volvían cuando se desplazaban. Cada uno se desplazaba en la dirección de cualquiera de sus caras. Entonces seguimos leyendo en el versículo 10 del capítulo 1 de Ezequiel. Cada uno tenía una cara humana, o sea, lo mismo que acaba de mencionar aquí ¿verdad? Este capítulo 4 de Apocalipsis. Aquí lo menciona nuevamente en el libro de Ezequiel. Cada uno tenía sus caras, cada uno tenía una cara humana, otro tenía una cara de león, una cara de toro, que es lo mismo que buey o becerro, y una cara de águila. O sea que aquí vemos la confirmación de la palabra y cómo nuevamente se menciona estas caras en estos seres celestiales. Otro, ¿verdad?, libro que menciona también de los querubines es el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 10, si estamos aquí, dice, y el jefe de los eunucos le dijo a Daniel, tengo temor de mi amo, el rey, quien les he asignado a ustedes su comida y su bebida, pues cuando él vea sus caras más demacradas que las de las jóvenes de su edad, expondrá mi cabeza ante el rey. Entonces yo creo que corté un versículo aquí, perdónenme, pero más adelante en este capítulo 1 se menciona, ¿verdad?, los querubines y cómo, ¿verdad?, ellos veían a los querubines. Entonces, seguimos leyendo. Aquí en Isaías, el otro libro que tengo que menciona a los querubines, no menciona específicamente en detalle, ¿verdad?, las caras de los querubines, pero sí menciona la escena. Si leemos, ¿verdad?, este libro de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 37, versículo 16, dice, Yahweh Elohim Sebaot, Elohim de Israel, que habitas por encima de los querubín. Solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Y aquí específicamente traje este versículo porque menciona que él habita por encima de los querubines. Y así es, ¿verdad?, como la visión de Ezequiel se demostraba, y así era como el video que yo demostré anteriormente, se mostraba que el Eterno, el trono del Eterno estaba por encima de los querubines. Entonces, voy a bajar un momentito para acá porque hay una imagen que yo quiero que ustedes vean. Esta imagen que yo tengo aquí muestra, ¿verdad?, con la visión de Ezequiel. Entonces, aquí, ¿verdad?, podemos ver el vidrio de cristal. Entonces, aquí podemos ver los querubines que están por debajo del trono y aquí podemos ver, ¿verdad?, las ruedas con sus ojos, que definitivamente ese libro de Isaías, en ese versículo, menciona cómo él estaba por encima de los querubines y aquí en esta visión de Ezequiel se menciona que el trono del Eterno que está aquí, está por encima de los querubines que están abajo del vidrio de cristal. O sea que vemos nuevamente, ¿verdad?, cómo cada versículo, cada libro de la palabra se confirma. Así que el Eterno no solamente le dio esta visión a Ezequiel, sino también le dio esta visión a Isaías también, de cómo, ¿verdad?, él estaba por encima de esos seres celestiales que están por aquí en esta imagen.
Entonces voy a volver más arriba, porque estaba hablando de los otros libros que tengo. Entonces, aquí también mencioné que tengo otro libro que es el Salmos capítulo 80, versículo 1. Y en el Salmos capítulo 80, versículo 1 dice así: para el director de música, con la tonada de lirios, testimonio, alabanza de Asaf, oh pastor de Israel, escucha, tú que conduces como rebaño a Yosef, resplandece tú que te sientas sobre los querubines. Y aquí lo dice, que te sientas sobre los querubines. Nuevamente menciona, ¿verdad? Que también hasta Daniel, porque el que escribió, ¿verdad? El libro de los Salmos fue Daniel. Daniel menciona como tú te sientas sobre los querubines. O sea que no solamente el Eterno le brindó esta visión a Ezequiel y a Daniel, sino también le brindó y a Isaías, sino también le brindó esta visión a David también, de que David pudo ver, ¿verdad?, cómo la presencia, la Shekinah del Eterno estuvo sentado sobre los querubines. Y nuevamente voy otra vez para la imagen abajo y me imagino que David también vio una visión así similar a la de Ezequiel, en el que su trono estaba arriba y los querubines, que son nuevamente estos aquí, estaban abajo. ¿Ok? Así que vemos nuevamente cómo la palabra se confirma y vemos nuevamente que verdaderamente el Eterno es un Dios real y el Eterno de verdad habla a sus hijos. Si el Eterno le brindó estas visiones a cada uno de sus hijos en diferentes tiempos, ¿cómo no el Eterno no nos va a brindar las mismas visiones a nosotros y cómo no el Eterno no va a hablar con nosotros? ¿Verdad? Y eso es una pregunta que yo siempre me he hecho, porque como vuelvo y repito al principio, muchas personas no creen, ¿verdad?, que el Eterno habla todavía, muchas personas no creen que el Eterno da visiones, muchas personas no creen, ¿verdad?, que el Eterno verdaderamente le enseña a sus hijos el ámbito espiritual. Y yo sí creo que el Eterno, ¿verdad?, habla de diferentes maneras a todos nosotros, pero sí también Él habla por el ámbito espiritual. Y verdaderamente que, ¿verdad? Me impresiona más y más cada vez cómo el Eterno, ¿verdad?, es real y cómo el Eterno, ¿verdad?, hace que su palabra se confirme cada vez más. Y vemos cómo unos siervos tan leídos como Isaías, el libro de Isaías, todo el mundo lo lee y todo el mundo le encanta. Los Salmos, el libro de los Salmos que fue David, todo el mundo lo lee, todo el mundo le encanta. Entonces el libro también de Ezequiel, a todo el mundo le gusta Ezequiel, excepto, ¿verdad?, algunos ¿verdad?, judíos ortodoxos que no creen, ¿verdad?, mucho ¿verdad?, en el ámbito espiritual y en muchas otras cositas que no van ni al caso, que no voy a mencionar. Pero vemos, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, el Eterno es tan y tan real que él le da todas estas visiones a todos estos, ¿verdad?, protagonistas de la palabra que nosotros, ¿verdad?, admiramos mucho y leemos mucho, y todo se confirma y se conecta. Verdaderamente el Eterno es el único Dios existente o Elohim existente. Entonces, ¿verdad? Eso es el versículo 6 de los querubines. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué el Eterno, ¿verdad?, le da esta visión a Ezequiel de los querubines, de los seres celestiales? ¿Por qué el Eterno le da esta visión a Daniel? ¿Por qué el Eterno le da esta visión, ¿verdad?, a Isaías, de estos animales? Todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Sabemos que en el libro de Shemot, en el libro del Éxodo, el Eterno le da una visión del templo, ¿verdad?, de cómo hacer el templo a Moshe. Y es porque lo que hay aquí en la tierra, todas las instrucciones de cómo construir, perdóname, el templo, de cómo construir el arca, todo es una copia de lo que hay en el cielo. Los seres celestiales conectan con el templo.
y conectan con las tribus. Y los voy a enseñar, ¿verdad? En unos minutos cómo conectar. Pero antes de enseñarles, yo quiero también, ¿verdad? Describir el significado de cada uno, ¿verdad? De estas caras, de estos animales. Pues entonces, aquí la cara de humano, ¿verdad? ¿Por qué estos querubines tienen una cara de humano? La cara de humano es, el humano es la creación más alta de toda la creación terrenal. ¿Ok? Por eso es que estos seres celestiales tienen una cara de humano. Nosotros los humanos somos una creación más alta. ¿En qué sentido? Porque cuando el Eterno, ¿verdad?, creó el cielo, la tierra, los animales y todo, nosotros fuimos la última creación que fuimos a imagen, nuevamente repito, como al principio, a imagen y semejanza de Él. Nosotros somos un animal inteligente y las características que cada uno de nosotros tenemos, los humanos, las personalidades, nuestros, ¿verdad?, talentos, nuestros dones. Por eso es que nosotros somos la creación más alta de Él aquí en la tierra, ¿ok? Por todas nuestras características. Por eso es que, ¿verdad?, que estos seres celestiales tienen una cara de humano. Ahora, ¿por qué cara de león? Porque el león es el rey de la selva, ¿verdad? Es realeza. El león lo que representa es una realeza. La cara de buey. ¿Por qué hay una cara de buey o de toro o de becerro? Porque la cara de verdad del toro, del buey, lo que representa es un animal manso y fuerte. ¿Ok? So, no estamos diciendo que el león es fuerte, sino estamos diciendo los significados. El humano es la creación más alta, el león es el rey de la selva, el buey es el animal más manso y fuerte. Entonces, por último, la cara del águila, ¿verdad? El águila sabemos que tiene una amplia visión de todas las bestias, ¿verdad? Del aire, del cielo, de las aves. La mejor bestia de las aves es esta, es la águila, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Tiene una amplia visión y puede ver desde lo más alto y con todo eso cachar su presa. ¿Ok? Así que vemos, ¿verdad?, que cada una de estas características de estos animales es lo que, ¿verdad?, construye a este querubín. ¿Ok? Y todas estas características de estos animales, yo sé que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, estas características, pero vemos, ¿verdad?, como el Eterno es tan creativo que que Él hizo esos querubines con esas caras por esa representación, por esos significados. Entonces, en el templo, ¿cómo, verdad, estos animales, verdad, conectan con el templo? Entonces, yo voy a enseñarles una imagen rapidito y no es una imagen del templo, sino es una imagen de cómo el templo estaba seteado en aquel entonces en el desierto. Y voy a compartir esto rápido. Pues aquí, ¿verdad? Hay una imagen y ustedes pueden ver la imagen. Espero que alguien me pueda decir que sí. Amén. Sigue, sigue. Ok. Pues vemos aquí cómo, ¿verdad? Vemos la imagen y déjame poner esto un poquito más grande. Esta imagen representa, ¿verdad?, cómo el templo estaba en la tierra, cómo estaba seteado. Y aquí vemos, ¿verdad? Los afueras están las tribus, ¿ok? Y perdónenme, ¿verdad?, que el sur está a mano izquierda en esta imagen y el norte está a mano derecha. No había otra manera de yo ponerlo como se supone que era. Pero lo que yo quiero demostrar aquí en esta imagen es que mira dónde están las imágenes de esas caras de los querubines, de esos seres celestiales. El hombre está aquí a mano, ¿verdad?, izquierda en la imagen, pero verdaderamente en el templo está en el sur. Entonces, el hombre está aquí con esto, ¿verdad?, estas tribus. En el sur, en el templo, vemos que está la tribu de Reubén, de Simeón y de Gad. ¿Ok? Y ahí es que muestra la cara del hombre. Entonces, aquí
En el oeste, en el templo, es que van las tribus de Efraín, de Manasés y de Benjamín. ¿Y qué cara está aquí? La del toro. Ahora para acá, nuestra mano derecha de la imagen, vemos que está el águila. ¿Y el águila en dónde está? En la parte norte del templo. O sea, en la parte norte del templo, en el desierto, ahí era que se pone el águila. Entonces, aquí vemos que en la parte norte está ¿cuáles tribus? Dan, Aser y Neftalí. Y entonces aquí, en la imagen abajo, que es el león, en el templo actualmente en el este estaba la imagen del león y hay esas tribus que ¿cuáles estaban ahí en el este? Esas tribus, Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces vemos que cada una de estas tribus representan esas características de cada uno de esos animales. Sabemos que la casa de Judá es bien reconocida por el león, ¿verdad? Todo el mundo sabe que cuando hablan de Judá, de la tribu de Judá, ¿qué es lo que viene a la mente a las personas? El león, ¿ok? El león de Judá. Y así mismo era como el Eterno, ¿verdad? Lo compuso desde el principio, desde Moshe, para que se seteara de esa manera en el templo. ¿Ok? Así que cuando Moshe hizo el templo allá, ¿verdad? En el desierto, así era como estaban las tribus alrededor del templo y así era como estaba cada una de las características, ¿verdad? De esas 4 caras de seres celestiales con sus respectivas tribus, ¿ok? Vemos, ¿verdad? Que León, pues León de Judá, pero también estaba Isaacar y Zebulún, o sea que esas 2 tribus también tienen características de león. Vemos como aquí la tribu de Dan, de Aser y Neftalí tienen las características de águila, visión amplia. El toro, vemos, ¿verdad? Como el toro es manso, como dije, manso y fuerte. Pues aquí están las características de Efraín, Manasés y Benjamín, mansos y fuertes, esas tribus. Y después vemos aquí, ¿verdad? En la tribu de Rubén, Simeón y Gad, hombre. Pues el hombre sabemos que es una creación más alta, una creación más inteligente. Vemos esas características en esas tribus. Yo había, ¿verdad?, mencionado más adelante, en uno de los lives, en un Shabbat, yo creo que yo estaba sola ese Shabbat, yo había mencionado algunas de las características de cada tribu. Y aquí vemos, ¿verdad?, por qué el Eterno, ¿verdad?, verdaderamente todo lo que Él da en el ámbito, ¿verdad?, espiritual para nosotros poder presenciarlo, ver y analizarlo, entenderlo, tiene que ver con su creación, tiene que ver con las tribus de Israel y tiene que ver con nuestras características como identidad israelita en él. Por eso es que, ¿verdad?, nosotros siempre mencionamos en Casa de Elohim que nosotros tenemos identidad israelita, que nosotros somos Israel, porque verdaderamente cada cosita que el Eterno y cada instrucción que el Eterno da a sus hijos, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas aquí en la tierra, está conectado con el ámbito espiritual. Todas las cosas que están en el ámbito espiritual, allá en el trono, en el cielo, nosotros tenemos esas características también. Y el Eterno hace esas características para, ¿verdad?, demostrar su identidad en nosotros. Pero pues nosotros no sabemos estas cosas, ese es el problema. El problema no es que, que nosotros, ¿verdad?, de la noche a la mañana el Eterno, no. Que quiso hacerlo así y las características las tienen así, no, esto fue hecho desde el principio. Lo que pasa es que nosotros, ¿verdad?, lamentablemente el hombre es tan ignorante y que nosotros pensamos que sabemos todo y verdaderamente no sabemos todo. El Eterno nos sigue revelando, nos sigue, ¿verdad?, ayudando a nosotros volver a nuestra identidad, a nosotros conocer nuestra identidad. Por eso es bien importante, ¿verdad?, siempre tener una mente abierta y siempre estar dispuesta a aprender más y dejarnos guiar por el Ruach HaKodesh, definitivamente. Porque
¿verdad? Por lo menos yo, en mi humilde opinión, y yo, ¿verdad? Que he estudiado mucho palabra, sigo estudiando. Yo muchas veces yo me digo yo misma, yo no sé nada, verdaderamente no sé nada. Y tuve ¿verdad? Y hablando del estudio, tuve una conversación con mi papá y yo le decía a mi papá eso mismo, yo le decía, yo verdaderamente yo sigo estudiando la palabra y sigo aprendiendo más, y sigo aprendiendo más, y sigo aprendiendo más. Y a veces pienso que no sé nada porque es tanto y tanto y tanto lo que hay en la palabra y tanto de nuestra identidad que nosotros ni nosotros mismos sabemos, que por eso nosotros tenemos que seguir escudriñando las escrituras. O sea, cuando digo escudriñar, leyendo las escrituras, porque verdaderamente como ahora nosotros acabamos de ver, todos estos seres celestiales de esa visión de Ezequiel muestra que nosotros nos muestra al pueblo de Israel, muestra las características del pueblo de Israel, muestra nuestra identidad. Si yo verdaderamente no hubiera leído este libro con unos ojos hebreos y no estuviera, ¿verdad?, orando y no me dejara llevar por el Rúa y lo leyera así por encima, estuviera confundida totalmente y estuviera hasta, tú sabes, pensando otras cosas, pensando como que, ay, porque el Padre, ¿verdad?, habrá hecho esos seres espirituales, pues, porque Él es Dios, Él es santo y Él hace como Él quiere, pero es que Él está mostrándonos a nosotros mismos. Él está mostrando por medio de estos animales, de las tribus, Él está mostrando nuestras características, nuestra identidad. Así que por eso es que hay que definitivamente estudiar más a fondo a cada una de las tribus. Esta imagen, ¿verdad? Quiero darle crédito a esta iglesia, es una iglesia metodista de México. Ellos tienen una página, se llama El Evangelista Mexicano. Ellos pusieron esta imagen ahí en su página y de ahí fue que yo saqué esta imagen para, ¿verdad?, poderlo enseñar a ustedes, para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo cada una de las caras, discúlpenme, de los querubines se conectan con las tribus. ¿Está bien? Así que es algo, ¿verdad?, bien maravilloso. Voy a parar aquí. Entonces, seguimos leyendo, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad?, escudriñando este libro tan maravilloso de Ezequiel. Pues ya le demostré la imagen, ¿verdad? Cómo cada, ¿verdad?, imagen de los querubines conecta cada cara con el pueblo, con las tribus, con nosotros mismos. Entonces, en la imagen, ¿verdad?, quería mencionar que no estaban los levitas. Pues claro que no estaban los levitas. Tenemos que acordarnos que los levitas, ellos estaban dentro del templo. Ellos eran parte del templo, ¿ok? Ellos servían en el templo, ¿ok? Y sabemos que también los levitas se quedaban con cada una de las tribus. Ellos, cada uno, ¿verdad?, se esparcía por medio de las tribus. O sea, que en cada esquina, en el este, en el oeste, en el sur y en el norte, en donde estaban las tribus alrededor del templo, había un poquito de levita, un poquito de la tribu de levita en cada uno de ellos, ¿ok? No nos podemos olvidar de esa tribu, de la tribu de los levitas, que es la tribu sacerdotal escogida por el Eterno, tan maravilloso. Entonces, seguimos, ¿verdad?, leyendo. Pues entonces, como había explicado, el versículo 6 al 8, esos animales que tienen esas cuatro caras, nuevamente, como estaba mencionando, nos representan a nosotros. Entonces, también esos seres celestiales miran a las cuatro extremidades de la tierra, ¿ok? Sabemos que hay una cara al frente, una cara atrás y una cara a mano izquierda y a mano derecha, ¿verdad? Como vimos en la imagen del video al principio. ¿Qué significa esto? Eso significa y hace referencia que el Eterno es omnisciencia, que Elohim es omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Omnisciencia significa que conoce todo. Una persona que es omnisciente es que sabe todo, que conoce todo. Y el Eterno verdaderamente sabe todo, conoce todo, ¿ok?
Y eso hace referencia al Eterno sabiéndolo todo. Por eso vemos a esos seres vivientes con caras en todos los lados, en todas las extremidades de la tierra, y ellos no tienen que moverse al lado como nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una cara nada más, ¿verdad? Y para ver a nuestra mano izquierda tenemos que ver a la izquierda, y para ver a nuestra mano derecha tenemos que ver a nuestra mano derecha, obviamente, ¿verdad? Pues entonces esos seres vivientes no tenían el motivo de mirar para los lados, no tenían. ¿Por qué? Porque ellos tenían otras caras alrededor. O sea que tú nunca ibas a ver a esos seres celestiales moviéndolo para los lados, porque ellos tenían ojos por todos lados. Y también repitiendo que el versículo nos menciona también que ellos tienen ojos por todo su interior, por todo su cuerpo, alrededor de su cuerpo. O sea que no tenían necesidad de estar mirando hacia los lados o virándose, porque había en todo su compostura, habían ojos mirando. Y eso representa al Eterno que mira todo y que lo sabe todo. Y como dice la palabra, que nada se escapa de él. Y como dice el libro de Salmos, si nosotros vamos arriba y nos escondemos de ti, ¿cómo huiremos de tu presencia? Si vamos a la fosa, ¿cómo iremos de tu presencia? Si voy para allá, ¿cómo iré de tu presencia? No podemos huir de su presencia porque Él es omnipresente, Él siempre está. Y eso, ¿verdad? Esos seres vivientes representa con los ojos alrededor de ellos, representa al Eterno estando siempre en todos lados. También se menciona, como había mencionado anteriormente, que ellos se desplazan de un lado a otro con el trono del Eterno. ¿Ok? Entonces, ellos se desplazan porque se desplazan de acuerdo de que de acuerdo de la dirección de Ruach HaKodesh. Entonces, si vamos al versículo 12 de Ezequiel, en el versículo 12 de Ezequiel dice, cada uno se desplaza en la dirección de cualquiera de sus caras, iban a donde quiera que el espíritu los impelía a ir sin voltearse cuando se desplazaban. Y lo que acabo de leer es el versículo 12 del libro de Ezequiel. Pues entonces aquí lo que habla es que los querubines se movían de acuerdo a Ruach HaKodesh, de acuerdo a donde el Ruach se movía, ellos se movían. Y también tenemos que acordarnos de las ruedas también. Discúlpeme. Y las ruedas que están más adelante, si lo leemos, las ruedas están en el versículo 16 de Ezequiel, y dice así, en cuanto a la apariencia y la estructura de las ruedas, brillaban como una esmeralda. Las 4 ruedas tenían la misma forma, la apariencia y la estructura de cada una. Era como una rueda dentro de otra rueda. Y cuando se desplazaban, cada uno podía moverse en la dirección de cualquiera de sus 4 lados. No viraban cuando se desplazaban. Y sus aros eran altos y aterradores, porque los aros de las 4 ruedas estaban llenos de alrededor de ojos. Y cuando los animales se desplazaban, también se desplazaban las ruedas junto a ellos. Y cuando los seres se elevaban sobre la tierra, las ruedas también se elevaban. Entonces, en el versículo 20 de Ezequiel dice, a donde quiera que el espíritu las impelía a ir, ellas iban. Y a donde quiera que el espíritu las impelía y las ruedas también se elevaban junto con ellos, pues el espíritu de cada animal estaba con las ruedas. Así que aquí vemos, ¿verdad? Que cuando el Ruach se movía, que era el espíritu, los querubines se movían y las ruedas también, ¿ok? Y volvemos nuevamente y quiero enseñar nuevamente la imagen que yo tengo aquí de las ruedas con los querubines, ¿ok? Y la voy a enseñar, ¿verdad? Una vez más, cómo podemos ver, ¿verdad? Las ruedas con los querubines. O sea que aquí vemos, ¿verdad? Cómo está el vidrio de cristal mencionado en Apocalipsis, que ya lo habíamos, ¿verdad? Mencionado anteriormente. Esto está en el libro de Apocalipsis. Y vemos las ruedas y los querubines. O sea que si si el Ruach se movía para la derecha, ellos se movían. Y si el Ruach se movía para la izquierda, ellos se movían también. Así que vemos que ellos se desplazaban de acuerdo al Ruach. ¿Y quién es el Ruach? El Eterno, pues obvio. Y vemos aquí más arriba cómo está el Eterno en su trono, ¿ok? El Eterno en su trono, arriba de las ruedas y también
de los querubines, ¿ok? Entonces, como estaba mencionando, este vidrio de cristal, eso conecta con el libro de Apocalipsis que el Eterno le reveló a Johanan. Y si vemos el libro, ¿verdad? En Revelaciones, eso está en Revelaciones capítulo 15, versículo 2, mar de cristal. Y dice así, vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los vencedores sobre la bestia. Y su imagen y el número de su nombre estaban de pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Elohim. O sea que vemos que la misma visión que el Eterno le da a Ezequiel del vidrio de cristal le da también a Johanan aquí como está en el libro de Revelaciones. Entonces, ¿verdad? Obviamente, como había mencionado anteriormente, vemos como el Eterno se confirma la palabra nuevamente, se confirma estas visiones. O sea, el Eterno es real. No puede ser, ¿verdad? Que estos protagonistas de la palabra, ¿verdad? Tengan estas visiones. Pueden ser en el mismo tiempo, en diferentes tiempos, pero diferentes personas tienen la misma visión. En diferentes libros mencionan lo mismo. Verdaderamente que el Eterno es real. Y el Eterno sí, ¿verdad? Habla a sus hijos. Y vemos, ¿verdad? Cómo ellos fueron guiados por el Rúa. Entonces, hablando de Rúa, un momentito, quería, ¿verdad? Venir y hablar de Rúa. Por eso la palabra nos habla, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser guiados por el Rúa. Al igual que los querubines y los seres vivientes que fueron guiados por el Ruach HaKodesh, nosotros también tenemos que ser guiados, ¿verdad? Por el Ruach, ¿ok? Así que tenemos, ¿verdad? Que entender nuevamente que si esos seres vivientes que están en el cielo con el Eterno se mueven por medio de Ruach, nosotros también que fuimos creación por medio de Ruach, tenemos que, ¿verdad? Movernos también por medio de él, porque el Ruach es ¿qué? Presencia del Eterno. Y aquí hay unos versículos que quería traer que nos menciona eso. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 21, dice así, y esta será mi alianza con ellos, dijo Yahweh, mi espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni la de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. O sea que aquí vemos que el Eterno menciona cómo el Espíritu, cómo el Rúa de él está sobre nosotros, al igual como el Espíritu estaba sobre los querubines y de acuerdo a cómo el Rúa se desplazaban, ellos se desplazaban. Aquí el Eterno menciona cómo su Espíritu también está sobre nosotros. Entonces, otro libro es en Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 7 al 11, y dice así, pero a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo espíritu. Y aquí, ¿verdad? La palabra lo menciona, es por un solo espíritu. Y sigue diciendo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro género de idioma, o sea, ¿verdad? Las lenguas, a otro la interpretación de idiomas, o sea, la interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa. O sea, aquí vemos, ¿verdad? Cómo el Rúa es uno, o sea, no son varios espíritus, es uno nada más, es uno solo que brinda estos dones de acuerdo a su voluntad del Eterno, o sea, a cada uno de nosotros. Y esto no lo estoy leyendo yo, o sea, porque esto no me lo estoy inventando yo de que, ay, Jailin está inventándose esto. Esto lo dice en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11. Es solamente uno, ¿verdad? Un espíritu que da todos estos dones, ¿ok? Y sabemos que el espíritu, que es Ruach HaKodesh, es el Eterno mismo. El Eterno mismo da
estos espíritus a cada uno de nosotros, porque es Él mismo en nosotros, el Mashiach mismo en nosotros, que ya mismo, ¿verdad? Vamos a hablar del Ejad, de la unión, porque más adelante, ¿verdad? Se menciona la unión del Mashiach con el Eterno. O sea, que vemos que es uno solo, uno, no muchos, solamente uno, ¿ok? Que está dentro de nosotros y nos brinda los dones que nosotros necesitamos de acuerdo a su voluntad. Por eso la palabra dice, ¿verdad? Pedir los dones. Y por eso la pastora Adlin en Casa de Elohim siempre menciona eso, siempre menciona orar y procurar para tener todos los dones, porque el Eterno es el que brinda, ¿verdad? Esos dones por medio de Rúa, ¿ok? Y es uno nada más, es uno, no son múltiples, sino es uno. Entonces, más adelante también, en el mismo libro, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice, de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, o sea, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medio espirituales. O sea, que aquí, ¿verdad? El libro de Corintios nos menciona, ¿verdad? Que todas estas cosas enseñadas es por medio del Espíritu, que por medio, ¿verdad? De esos dones y talentos que el Espíritu nos brinda, podemos, ¿verdad? También interpretar todo el ámbito espiritual alrededor de nosotros y que estas cosas son enseñadas por el Espíritu, que es por el Ruach HaKodesh dentro de nosotros y no por nuestra sabiduría humana, sino por Él que está por medio de nosotros, que nos revela, podemos, ¿verdad? Ver estas cosas. Y por último, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, habla, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Pues por medio de los dones. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Seguir la Torah. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir una vida íntegra por medio de la Torah. Que eso es lo que estos seres celestiales hacen. Definitivamente en este capítulo 1 de Ezequiel, si se desplazaba el Rúa, ellos se desplazaban. ¿Y qué significa eso? Que ellos seguían al Eterno, ellos seguían a Rúa. Y vemos que el trono estaba por encima de ellos. Lo mismo con nosotros, el Eterno está por encima de nosotros, Él es nuestra cabeza. Cuando nosotros decimos que Él es nuestra cabeza, es que Él está por encima de nosotros. Si Él está por encima de nosotros, al igual que estos seres celestiales, que son los querubines, tenemos que entender que estamos siendo desplazados por el Rúa, desplazados por medio de Él, siguiéndolo a Él, siguiendo sus instrucciones, siguiendo sus mandamientos, siguiendo, ¿verdad?, la Torá. Esto no se da si no es por medio de la Torá. Hay una razón por qué Él nos da la Torá y es para Él, ¿verdad?, morar en nosotros por medio de Ruach HaKodesh, para nosotros, ¿verdad?, poder tener la divinidad que nosotros siempre hemos sido destinados a tener, para nosotros, ¿verdad?, presenciar su Shekinah, porque como Él le dijo a Moshe, que yo lo leí al principio, nosotros no podemos presenciar su divinidad en su totalidad, porque si lo presenciamos podemos morir. Y de la única manera, ¿verdad?, que podemos presenciar su divinidad es de esa manera, ¿verdad?, siguiendo la Torá, siguiendo los estatutos, Él, ¿verdad?, dándonos visiones, Él, ¿verdad?, hablándonos por medio de, ¿verdad?, de sueño, por medio de lengua, por medio, esa es la manera como nosotros nos conectamos con Él, estamos conectados con Él. Seguimos leyendo, ya estoy casi terminando. Entonces, más adelante, ¿verdad?, los últimos versículos habla del ruido, del sonido, del versículo 23 y 24 de este libro de Ezequiel, habla, ¿verdad?, de su voz. Entonces lo voy a leer rapidito. El versículo 23 dice, debajo de la bóveda, cada uno tenía un par de alas extendidas hacia las de los otros, y cada uno tenía otro par cubriéndole el cuerpo.
cuando se desplazaban, yo podía escuchar el ruido de sus alas como el ruido de potentes aguas, como la voz del Shaddai, un tumulto como el bullicio de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas. O sea que aquí menciona, ¿verdad? El ruido de potentes aguas que suenen como un estruendo. Que eso, ¿verdad? Lo compara con la voz de Hashem. También vemos en otros libros que menciona cómo la voz de Hashem es un estruendo, como la voz del Eterno es un estruendo. Aquí, ¿verdad? Menciona la voz de Shaddai. Entonces, ¿qué otros libros, verdad? Mencionan el ruido de estos de voz estruendo. En el libro de Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 29, desde el versículo 3 al 9, o sea, el libro de Salmos, nuevamente, capítulo 29, desde el versículo 3 al 9 dice así: la voz de Yahweh sobre las aguas resuena, el Elohim glorioso truena. Yahweh está sobre las inmensas aguas, o sea, sobre la mar está Yahweh. La voz de Yahweh es potente, la voz de Yahweh es majestuosa, la voz de Yahweh quiebra los cedros, Yahweh desgaja los cedros del Lebanón, los hace saltar como becerros al Lebanón y al Sirión como novillos. La voz de Yahweh taja como llama de fuego. La voz de Yahweh hace temblar el desierto. Yahweh hace temblar el desierto de Kadesh. La voz de Yahweh hace parir a las siervas y deforesta los bosques, mientras su templo todos le dicen gloria. O sea, aquí vemos, ¿verdad? Una maravillosa representación de cómo David, ¿verdad? Describía la voz del Eterno como llama de fuego, que lo explicamos al principio, como el Eterno, ¿verdad? Se demostró ante Moshe como llama de fuego. También aquí muestra como aguas que resuenan, que eso también conecta con ahora, con lo que acabamos de leer, como aguas potentes. También vemos, ¿verdad? Que David también dice que su voz es potente, que su voz, ¿verdad? Hace temblar el desierto porque es bien, bien fuerte, sí, bien fuerte, que hace que tiemble todo. O sea que vemos, ¿verdad? Que eso conecta con estos libros, como David, ¿verdad? Describía la voz del Eterno. Nuevamente, seguimos en el libro de Salmos, también hay otro versículo que nos menciona cómo es la voz del Eterno. En el Salmos capítulo 18, versículo 13 dice, nuevamente, Salmos capítulo 18, versículo 13 dice, entonces tronó Yahweh desde el cielo. Elohim hizo resonar su voz, granizo y brasas encendidas. Aquí habla de que el Eterno, pues su voz era como granizo y brasas encendidas. Y por último, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 15. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15 dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, tan bello como el estruendo de muchas aguas. Y aquí vemos, ¿verdad? También como se describe que su voz es como estruendo de muchas aguas. Ahora, desde el versículo, los últimos versículos, desde el versículo 25 al 28, lo que demuestra es el aspecto de la Shekinah del Eterno, ¿ok? Entonces lo voy a leer rapidito para entonces ir terminando. Y dice así desde el versículo 25 en el libro de Ezequiel. Desde arriba de la bóveda, por encima de sus cabezas, vino un sonido. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había la forma de un trono que parecía de zafiro. Y es una piedra zafiro, y yo ya mismo, yo tengo una imagen de una piedra zafiro, y se lo voy a enseñar rapidito. Y arriba, sobre dicha forma de trono, estaba alguien semejante a un hombre. Desde lo que parecía su cintura hacia arriba, había un brillo como de ámbar, algo que parecía como un fuego encerrado en un marco. Y desde lo que parecía su cintura hacia abajo, vi algo que parecía fuego. Había un resplandor alrededor de él, como el aspecto del arco iris,
que brilla en las nubes en un día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Este era el aspecto de la apariencia de la presencia de Yahweh. Cuando la vi, caí postrado sobre mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba. Y aquí habla, ¿verdad?, de el Mashiach, porque sabemos que el aspecto de un hombre, quien vino como un hombre, cuál es la esencia mayor del Eterno, pues es el Mashiach Yahoshua. Entonces quiero, ¿verdad?, enseñarle pues una imagen. Déjame. Ok, perfecto. Que les voy a enseñar esta imagen. No se ve muy bien, pero se ve un poquito, ¿verdad?, de lo que representa. Y aquí está esta imagen de lo que se representa, que es el trono del Eterno. En esta imagen vemos, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, la base de su trono. Y aquí está el trono, que es, ¿verdad?, su asiento. Y aquí vemos el aspecto de fuego, de resplandeciente, y que es como una figura parecida a una figura humana. Entonces, y entonces aquí más abajo hay otra, ¿verdad?, imagen que tengo que representa nuevamente, ¿verdad?, la completa imagen de la visión también de Ezequiel. Los querubines aquí abajo con las ruedas, entonces el vidrio de cristal, el trono y después un aspecto, una apariencia como de un hombre. Que quien, ¿verdad?, vino aquí al mundo, ¿verdad?, para presentarse ante nosotros en un aspecto como un hombre, el Mashiach, ¿ok? El Mashiach. Y aquí es que se confirma, ¿verdad?, el Ejad. Ejad es unión, ¿verdad? Eloheinu, unos son. Y aquí en esta visión de Ezequiel es que se confirma la unión de padre e hijo, unos son. Porque cuando Ezequiel, ¿verdad?, de esta visión, ¿verdad?, de un fuego como un aspecto de un hombre, sabemos que el único, ¿verdad?, que vino, que era parte del Eterno, la esencia del Eterno, que vino con un hombre fue el Mashiach, no hay más nadie que vino aquí, ¿verdad?, de parte del Eterno, como un hombre, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, poder verlo, era el Mashiach. Así que aquí, ¿verdad?, se representa y se confirma el Ejad, la unión de ellos, y pues, como había mencionado, vemos el aspecto de la visión de Ezequiel, que era como un aspecto de un humano, y esa es la única explicación, porque entonces, porque Ezequiel va a ver el trono y después va a ver, ¿verdad?, un aspecto como un humano, un hombre, una forma como un humano. La única explicación es el Mashiach, Yahoshua, el Mashiach, ¿verdad?, que está ahí sentado en el trono. Y aquí vemos, ¿verdad?, estas imágenes. Zafiro, porque está así azul. La piedra zafiro es esta. Esta es la piedra zafiro, que aquí en la visión de Ezequiel menciona que el trono del Eterno era de este color, como una piedra zafiro. So, este es el color que, ¿verdad?, que Ezequiel vio que era el trono del Eterno, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, una imagen representando, ¿verdad?, ese trono con ese color. Entonces, ¿verdad?, había una hermana en la fe, ¿verdad?, una estudiosa de la palabra, bien chévere, que a mí, ¿verdad?, me gusta escucharla a ella, es Liliana Hunter, de EMC. Yo estaba escuchando, ¿verdad?, una palabra de ella, un estudio de ella. Entonces, cuando estaba escuchando un estudio de ella estaba mencionando, ¿verdad?, que por eso es que el cielo es azul. Y ella decía, ¿verdad?, la piedra del zafiro, por eso es que el cielo es azul, porque representa, ¿verdad?, el trono del Eterno y del Mashiach, y que por eso es que se ve así azulado. Entonces yo, ¿verdad?, como que me empecé a reír y yo dije, mira, eso es una perspectiva bien bonita de verla también, porque entonces
Vemos que Ezequiel menciona que el trono del Eterno se ve como una piedra de zafiro y la piedra de zafiro se ve así, un azul bien oscuro, bien royal. Entonces después, ¿verdad? Vemos la imagen de acuerdo a la visión de Ezequiel, que esta imagen se sacó de acuerdo a la visión de Ezequiel, que vemos aquí en el capítulo 1. Y pues, ¿verdad? Hace sentido lo que ella dijo de que el cielo sea azul así. Esa es una manera bien bonita de verla. Y yo estaba pensando también que, ¿verdad? Porque el Eterno aquí, Ezequiel lo ve como una manera de fuego, como resplandeciente. Entonces, más adelante, ¿verdad? Quería mencionar que hay unos versículos, ¿verdad? Que hablan de que el Eterno se ve así, de que el Eterno es resplandeciente, y también se habla del Mashiach, que el Mashiach se ve resplandeciente también. Un libro, ¿verdad? Es Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 al 10, menciona de la apariencia del Eterno y dice así: este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos. Discúlpeme. Que Yahweh es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos en comunión unos con otros y la sangre de su hijo Yahoshua nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Y aquí, ¿verdad? Primera de Juan empieza de que él es luz, que Yahweh es luz. Y eso, ¿verdad? Va en concordancia con la visión de Ezequiel, de que, ¿verdad? De que él no pudo ver nada, él lo que pudo ver es una visión así resplandeciente. Y también va de acuerdo al Mashiach, cuando otros, ¿verdad? Personajes de la palabra también mencionan que no pudieron ver su rostro, que lo único que pudieran ver era un brillo en su rostro. Vemos otro libro que es el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 9, dice así: entonces un mensajero de Yahweh se presentó ante ellos y la gloria de Yahweh los rodeó de resplandor y se llenaron de gran temor. Otro libro es Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 4 dice: es una luz brillante que emite rayos para todos lados y en ella está envuelta su gloria. Porque la gloria, cuando hablamos de la gloria del Eterno, hablamos de su resplandor. Y su resplandor es que luz que ilumina, ¿verdad? Toda oscuridad. Y por último, el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 3, dice: su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Que ahí habla, ¿verdad? Del Mashiach. Ahí habla del Mashiach, que su aspecto era como un relámpago de tan brilloso y tan brillante que se veía, y su vestidura era como la nieve. Entonces vemos que las imágenes aquí que yo les muestro, vemos eso mismo, el resplandor y los querubines. Aquí vemos el resplandor, que él está como un fuego. Y entonces la otra imagen que les mostré al principio, vemos aquí cómo está el arco iris, que vemos que el arco iris lo que representa es pacto, que eso está en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, cuando, ¿verdad?, el Eterno hace el pacto con Noé de que él no va a destruir más la tierra con agua, el que demuestra un arco iris. Y aquí en la visión de Ezequiel, el Eterno le muestra un arco iris en su trono. O sea que vemos aquí un arco iris en su trono, como aquí lo menciona en el versículo, en el libro de Ezequiel, versículo 28, dice: como el aspecto del arco iris que brilla en las nubes en un día de lluvia. Así que vemos el arco iris, vemos el fuego, vemos el vidrio, vemos las ruedas, los querubines. Definitivamente esta
visión de Ezequiel lo que hace es una visión completa de todos los otros, las visiones que los otros profetas han tenido y de todas las otras, ¿verdad? Revelaciones que todos los profetas han tenido. Esta visión que Ezequiel hace es la visión completa y perfecta de todas las demás profeta en la palabra que menciona al Eterno como resplandor, Johanán en Apocalipsis, que menciona, ¿verdad?, al Eterno su voz, David en el libro de los Salmos y también de los querubines, que menciona también los querubines en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, que también menciona que el Eterno es un resplandor y también que el Eterno, ¿verdad?, brilla en medio de las tinieblas, en el libro de Berechit, de Génesis, con el arco iris, que el Eterno hace pacto con Noé, o sea, el vidrio, que eso está en Apocalipsis, que el Eterno le reveló a Johanán. Vemos cómo cada, ¿verdad?, aspecto de esta visión conecta con todos esos profetas, así que definitivamente el Eterno, ¿verdad?, es tan maravilloso y tan grandioso y de verdad él se hace sentir. Y él de verdad, él revela a sus hijos y él de verdad, él es un Elohim único, Elohim, Eloheino, uno es el Ahad, la unión del Padre con el Hijo, que uno son, y vemos, ¿verdad?, que él es omnipresente, él siempre está presente y vemos que él es el alfa y el omega, el principio, el fin, definitivamente el principio y el fin, y el único Dios real que ha existido en todo ¿verdad?, en todos estos siglos. Él sigue, ¿verdad?, revelando a sus hijos lo mismo. Y es para nosotros poder entender y ver, ¿verdad?, que él es un Dios real y verdaderamente que él está ahí por nosotros y con nosotros. Y verdad, esta imagen, ¿verdad?, de Ezequiel a mí me encanta porque hay, definitivamente, detalladamente explica todo lo que en otros libros hay. Así que, ¿verdad? Este es mi estudio para ustedes de Ezequiel. Esto es lo que el Eterno, ¿verdad?, me ha brindado para ustedes. Yo espero que les haya gustado. Si hay algo, ¿verdad? Déjame parar esto. Si hay, ¿verdad?, alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan de este capítulo, siempre me pueden escribir a mí. Yo estoy disponible por Facebook, Jenny Sosa, por medio de la página de Casa de Elohim, CACG Buffalo en New York. También, ¿verdad?, le pueden escribir a la pastora Adlin o a Caleb Rodríguez, que ellos también siempre están en contacto conmigo. Espero, ¿verdad?, que esta revelación que el Eterno me ha dado y esta enseñanza que me ha dado, que me ministró mi alma, les haya ministrado a ustedes, ¿ok? Así que hasta aquí los dejo. Espero que pasen una hermosa noche en el Eterno y espero que les haya gustado mucho. Shalom.